Carlos Leder sabía que estaba muriendo. Los dolores en el pecho habían estado empeorando durante semanas. 6 de julio de 1993. Se despertó sabiendo que podría ser su último día. Pero fue al restaurante El Refugio de todos modos. Misma mesa, mismo desayuno. Porque la familia Rodríguez había enviado palabra. Querían una reunión sobre heroína, sobre el futuro de Medellín, sobre qué pasa cuando el rey muere. Carlos podría haberse quedado en casa, pasar sus últimas horas en paz. En cambio, se sentó frente a 3 ejecutores de la mafia y tomó una decisión. Proteger su legado o proteger su vida. No podía hacer ambas cosas. Eligió Medellín. Si caminabas por Medellín en el verano de 1993, verías algo muriendo. No los edificios, no la música, no la gente, sino el alma. La heroína se estaba filtrando en las calles como gas venenoso, y todos sabían de dónde venía. Los carteles rivales, específicamente la organización Rodríguez. Durante 30 años, Carlos Leder había mantenido ese veneno fuera. Manejaba el transporte, controlaba las rutas, mantenía la paz entre los grupos locales y los internacionales. Pero tenía una regla que nunca se dobló. Sin heroína en Medellín, no en su territorio, no mientras estuviera respirando. Pero en 1993, Carlos Leder ya no estaba respirando tan bien. Tenía 62 años. Su corazón estaba fallando. Los doctores del hospital Pablo Tobón Uribe le habían dicho 6 meses atrás: baje el ritmo, retírese, disfrute el tiempo que le queda. Carlos se había reído. ¿Retirarme? Un hombre como él no se retiraba, moría trabajando. Y si iba a morir, moriría de pie, no en alguna cama de hospital. La familia Rodríguez sabía esto. Habían estado observándolo, esperando. Miguel Rodríguez Orejuela mismo estaba encerrado en una prisión federal en Estados Unidos, muriendo de una condición cardíaca igual que Carlos. Pero su familia seguía siendo poderosa, seguía hambrienta, y vieron una oportunidad. Medellín sin Carlos Leder. Eso era un mercado abierto, una mina de oro esperando ser reclamada. Los soldados jóvenes, los que no recordaban cuando Carlos había caminado a la oficina de Pablo Escobar desarmado en 1982 y salió vivo, pensaban que sería fácil. Solo esperar a que el viejo muriera, luego entrar, establecer redes de distribución de heroína, tomar control de las rutas, convertir Medellín en otro centro de ganancias. Pero los jefes mayores, los que recordaban, sabían mejor. Sabían que Carlos Leder era más peligroso muriendo que la mayoría de los hombres en su mejor momento. Sabían que no podías simplemente entrar a Medellín y tomar lo que querías, no mientras Carlos estuviera vivo. Así que decidieron intentar la negociación primero, hacerle una oferta, apelar a su sentido de negocios. Después de todo era viejo, enfermo, muriendo. Seguramente querría asegurar el futuro de su familia. Seguramente querría irse con un último pago. El 6 de julio de 1993, 3 hombres en trajes caros se subieron a un Mercedes negro en Cali y condujeron al norte hacia Medellín. Sus nombres eran Antonio Tony el Suave Rentería, José Joy Sorpresa Estevez y un joven soldado llamado Paulo Fortunato. Estaban armados, estaban conectados, y Joy Sorpresa llevaba un maletín de cuero negro conteniendo $150.000 en efectivo. No tenían idea de que conducían hacia su propia humillación. El restaurante El Refugio estaba en la esquina de la calle 33 con Avenida Oriental. No era elegante. Cabinas de cuero rojo desgastadas por décadas de uso. Piso en blanco y negro a cuadros. El olor a grasa de tocino y café que había estado preparándose desde el amanecer. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de leyendas de Medellín. Gardel, Los Panchos, políticos locales. Y en la esquina, una foto enmarcada del propio Carlos Leder, estrechando la mano de Diego Maradona. Pero era el lugar de Carlos. Su mesa estaba en la esquina trasera, de frente a la puerta, siempre de frente a la puerta. Viejo hábito de los días cuando los enemigos venían por las puertas, no con contratos, sino con armas. Esa mañana Carlos estaba solo. Su esposa María le había rogado que no fuera. Había sentido algo en el aire, la forma en que las mujeres que han vivido con hombres peligrosos aprenden a sentir el peligro antes de que llegue. Pero Carlos había besado su frente, enderezado su corbata y le había dicho que estaría en casa al mediodía. Siempre usaba traje, incluso para el desayuno. Respeto, decía. Respétate a ti mismo, respeta a los demás. Ordenó su desayuno habitual: huevos revueltos, tocino crujiente, pan tostado, café negro. Estaba leyendo El Colombiano, el periódico local,
un artículo sobre la huelga de trabajadores municipales cuando la puerta del restaurante se abrió y esos 3 hombres entraron. Todo el restaurante se quedó en silencio. No el silencio repentino del shock, sino el oscurecimiento gradual de la conversación mientras la gente reconocía lo que estaba sucediendo. La mesera, una mujer llamada Dolores, que había estado trabajando en el refugio durante 20 años, se detuvo a mitad de servir, su mano temblando ligeramente, café salpicando sobre el mostrador. Todos en Medellín sabían lo que significaban trajes de Cali en un barrio local. Negocios. El tipo que usualmente terminaba mal para alguien. Carlos no levantó la vista de su periódico. Tomó un sorbo lento de café, volteó la página, masticó un trozo de tocino. Sabía que estaban ahí, sabía quiénes eran y sabía por qué habían venido. Tony el Suave habló primero. «Señor Leder, un honor. ¿Podemos sentarnos?» Carlos dobló su periódico cuidadosamente. Lo colocó junto a su plato. Luego miró a los 3 hombres, no con hostilidad, no con miedo, con la calma absoluta de un hombre que ya había hecho las paces con la muerte. «Pueden pararse», dijo Carlos tranquilamente. «Lo que tengan que decir no tomará mucho tiempo». Tony sonrió. Esa sonrisa nerviosa de un hombre tratando de fingir confianza. «Venimos con una propuesta, una que pensamos le interesará». «No me interesa», respondió Carlos. «Ni siquiera la he escuchado todavía». Carlos tomó otro sorbo de café. «La escuché antes de que entraras por esa puerta. Has venido a ofrecer dinero. Quieren heroína en Medellín. Quieren que mire hacia otro lado mientras destruyen mi ciudad. ¿Me equivoco?» El silencio confirmó que tenía razón. Joey Sorpresa, el hombre del medio, colocó el maletín negro sobre la mesa. Lo abrió. Dentro había fajos ordenados de billetes de $100. «150.000», dijo Joey. «Un regalo, por su familia, por su retiro, por... comprensión». Carlos miró el dinero. No con codicia, no con tentación, con disgusto. «Cierren eso», dijo, «antes de que insulte a todos en este restaurante». «Señor Leder», comenzó Tony, «sea razonable. Está enfermo. Todo Medellín lo sabe. Los doctores le han dado meses, tal vez semanas. ¿Por qué no asegurar el futuro de su familia? ¿Por qué no irse en paz?» «Paz», repitió Carlos suavemente. «¿Sabes qué es la paz? No es dinero, no es comodidad. La paz es mirar a tus hijos a los ojos y decirles que hiciste lo correcto, incluso cuando lo correcto te costó todo». Se inclinó hacia adelante. «He pasado 30 años manteniendo la heroína fuera de Medellín. 30 años construyendo algo que importa. Y ahora, porque estoy muriendo, ¿se supone que debo venderlo? ¿Debo mirar a mi esposa, a mis hijos, a mi gente y decirles que al final no importaba?» «Con respeto, señor», interrumpió Paulo, el joven soldado. «Usted estará muerto en un mes. No verá lo que sucede después. ¿Por qué no tomar el dinero? ¿Por qué no hacer que su familia sea rica?» Carlos miró al joven por un largo momento. «Porque, hijo, algunas cosas importan más que estar vivo». Señaló las fotografías en las paredes. «¿Ves a esas personas? Gardel, los Panchos, líderes que construyeron algo. No se les recuerda por cuánto dinero hicieron, se les recuerda por lo que defendieron, por lo que se negaron a traicionar. Cuando muera, y moriré pronto, quiero que la gente de Medellín recuerde que hubo un hombre que dijo no, que hubo alguien que eligió su comunidad sobre su comodidad. Eso es legado, eso es inmortalidad, no ese maletín de billetes sucios». Tony intentó de nuevo. «Señor Leder, no lo está pensando con claridad. La heroína está viniendo a Medellín de todos modos, con usted o sin usted. Al menos con su bendición podemos controlarlo, mantenerlo civilizado. Sin usted será el caos». Carlos se rió. No una risa feliz, una amarga. «¿Controlarlo? ¿Civilizarlo? Estás hablando de envenenar a los niños, de convertir a madres en adictas, de destruir familias. No hay manera civilizada de hacer eso». Empujó su plato a un lado. La comida estaba medio terminada, pero había perdido su apetito. «Déjenme decirles algo sobre Medellín», dijo Carlos, su voz bajando. «Esta ciudad ha sobrevivido a la pobreza, a la guerra, a la corrupción. Ha sobrevivido porque su gente es fuerte, porque se cuidan entre sí,
Porque hay líneas que no cruzamos. La heroína cruza esa línea. No es como la cocaína, no es como el contrabando. La heroína no hace rico a nadie excepto a los que la venden. Destruye a todos los que la tocan. Así que esto es lo que va a pasar, continuó Carlos. Van a tomar ese maletín. Van a salir de este restaurante. Van a regresar a Cali. Y van a decirle a Miguel Rodríguez que Carlos Leder dijo no. Dijo no cuando estaba sano. Dijo no cuando estaba muriendo. Y dirá no desde su tumba. Si intentan traer heroína a Medellín después de que me vaya, mi gente los detendrá. No porque yo esté vivo para ordenarlo, sino porque les enseñé algo. Les enseñé que algunas cosas valen más que el dinero, que el honor importa, que la comunidad importa, que decir no al poder, eso importa. Joey Sorpresa finalmente habló, su voz tensa. ¿Y si no aceptamos su respuesta? Carlos sonrió, no amenazadoramente, tristemente. Entonces eres un tonto, porque la elección no es si Medellín acepta la heroína. La elección es si vives lo suficiente para ver lo que pasa cuando intentas forzarla. Tengo amigos, tengo familia, tengo gente que me debe favores, y lo más importante, tengo una ciudad llena de personas que recuerdan quién las protegió durante 30 años. ¿Crees que van a sentarse y mirar mientras destruyes lo que construimos? Se puso de pie lentamente, con esfuerzo. Su corazón latía irregularmente. El dolor en su pecho era agudo, urgente. Sabía que no tenía mucho tiempo. «Caballeros», dijo Carlos, su voz apenas un susurro ahora. «Esta conversación ha terminado. Pueden mostrar el camino». Tony recogió el maletín. Los 3 hombres se dieron vuelta para irse, pero en la puerta Tony se detuvo, miró hacia atrás. ¿Tiene algo que quiera que le digamos a la gente de Cali? Carlos pensó por un momento. Luego dijo 6 palabras que estarían grabadas en la historia de Medellín para siempre. Medellín no se inclina, no, nunca. Los 3 hombres salieron. La puerta se cerró detrás de ellos. Carlos se sentó de vuelta en su cabina. El dolor en su pecho estaba empeorando. Sabía lo que significaba. Levantó la mano, hizo un gesto a Dolores. «Dolores», dijo suavemente, «llama a María. Dile que venga. Dile que la amo». Dolores corrió al teléfono, sus manos temblando mientras marcaba. Carlos se recostó contra el respaldo de cuero rojo, cerró los ojos y esperó. María llegó 15 minutos después. Corrió a la cabina, lágrimas ya corriendo por su rostro. «Carlos, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste?» Él abrió los ojos, le sonrió. «Lo correcto», susurró. «Finalmente, después de todos estos años, hice lo correcto». La ambulancia llegó a las 11:47 de la mañana. Los paramédicos lo estabilizaron, lo cargaron en una camilla. Mientras lo sacaban, Carlos miró alrededor del restaurante una última vez. Todas esas caras familiares, toda esa gente que había compartido su vida. «Gracias», dijo a la sala, «por todo». Murió en el hospital 3 horas después. Paro cardíaco. Los doctores dijeron que había estado viviendo con tiempo prestado durante meses, que el estrés de la mañana probablemente aceleró el final. Pero todos los que estaban en ese restaurante esa mañana sabían la verdad. Carlos Leder no murió de un corazón roto. Murió de un corazón que se negó a doblarse. El funeral fue 5 días después en la Catedral Metropolitana. Más de 6.000 personas vinieron a presentar sus respetos. La fila se extendió por 6 cuadras por la Avenida Oriental. Gente que nunca había conocido a Carlos. Gente que solo había escuchado las historias. Gente cuyos padres les habían contado sobre el hombre que protegió Medellín. El ataúd era de caoba, simple, elegante, sin ostentación, sin oro. Solo madera pulida y respeto. El sacerdote dio un sermón sobre el sacrificio, sobre los hombres que eligen principios sobre ganancias, pero no mencionó el crimen. No habló de las rutas, del contrabando, de los años en prisión. Habló sobre un hombre que amaba su ciudad y que murió protegiéndola. En la primera fila María se sentó con sus hijos, vestida de negro, con velo, dignificada incluso en su dolor, y a su lado inexplicablemente estaba un maletín de cuero negro. Joey Sorpresa lo había enviado esa mañana, sin nota, sin explicación, solo el maletín todavía lleno de $150.000, intacto.
María lo donó esa misma tarde al Hospital Pablo Tobón Uribe, para el ala de cardiología. Este dinero, le dijo la administradora, es lo que mi esposo se negó a tomar, que salve vidas en lugar de destruirlas. Los 3 hombres que habían venido ese día nunca regresaron a Medellín. Tony el Suave se retiró 6 meses después. Joey Sorpresa cambió de negocio completamente, y Paulo Fortunato, el joven soldado, les dijo a sus superiores que no volvería a intentar entrar en Medellín nunca más. Cuando Miguel Rodríguez preguntó por qué, Paulo dijo: «Porque ese hombre muriendo tenía más poder que todos nosotros vivos. Y si no entendemos eso, somos tontos». La heroína nunca tomó el control de Medellín de la manera que lo hizo en otras ciudades. Entró, sí, pero siempre encontró resistencia. Siempre encontró gente que recordaba las palabras de Carlos: «Medellín no se inclina». Y hasta el día de hoy, cuando los ancianos de Medellín hablan del legado de Carlos Leder, no hablan de las rutas, del dinero, de los años de gloria. Hablan de la mañana en que se sentó frente a 3 sicarios y eligió morir de pie en lugar de vivir de rodillas. Eso es un legado. Eso es inmortalidad. Un hombre que tuvo que elegir entre sobrevivir unos meses más en comodidad o morir por sus principios. Eligió morir de pie, y al hacerlo, le mostró a Medellín, nos mostró a todos nosotros, cómo se dé la verdadera fuerza. 6.000 personas en su funeral, 6 cuadras de fila, y en cada esquina la gente susurraba las mismas 6 palabras: «Medellín no se inclina, no, nunca».